La inflación estadounidense está fuera de control. Las cifras aportadas por expertos aseguran que la situación se ha vuelto crítica desde principios de 2021 y el gobierno de Joe Biden no ha podido ponerle freno. Desde entonces, hasta los días que corren, la crisis solo se ha empeorado, complicando el poder adquisitivo del pueblo de este país, muy sensible a las subidas de precios y a ver cómo se le hace difícil llegar a fin de mes. En medio de esta situación, la incapacidad para resolver, pero sobre todo el poco compromiso para aceptar su responsabilidad, ha comenzado a hacer mella en la administración de Joe Biden. El mandatario ha optado por sacudirse sus competencias y arrojarlas sobre cualquier factor ajeno a su gobierno. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Desde su llegada a la Casa Blanca, la administración de Joe Biden no se ha caracterizado por su transparencia en materia económica. Las informaciones que emite el gobierno sobre la evolución de la inflación están muy lejos de la realidad y da lugar a una incómoda incertidumbre. El presidente estadounidense ha sido acusado por sus detractores y señalado por la prensa como un manipulador de datos económicos, ya que a la hora de hacer sus declaraciones sobre esta difícil situación, siempre encuentra un responsable externo, mientras elude sus responsabilidades. Las excusas han sido las protagonistas preferidas por Biden a la hora de explicar las causas de la inflación. Cuando comenzaba 2021 y el índice de precios al consumidor comenzaba a anunciar aumentos significativos, el presidente culpó a la codicia empresarial y también a los conglomerados cárnicos. Para aquel momento, el sector agroalimentario registró una subida del 9,6% en comparación a diciembre de 2020. Ya en ese momento, la Reserva Federal reconocía que el problema inflacionario era generalizado, mientras que Biden señalaba que era transitorio. Ciertamente la pandemia ha golpeado con fuerza a las economías del mundo, pero en el caso estadounidense, la inflación ha duplicado a las subidas de precios en otras potencias económicas como Australia, Japón, Francia, Alemania o Reino Unido. Aunque es ahora que Biden reconoce el problema de la inflación en su país, todavía no ha asumido ninguna responsabilidad por su manejo de la economía estadounidense. A más de un año de irse complicando en su crisis interna, el gobierno no acierta a componerla y hacerse cargo. En abril de 2021, el índice de precios al consumidor fue del 4% en abril. Un mes después subió 5%. En diciembre ya estaba por encima del 7%. Y en febrero de 2022 ya la inflación rebasaba el 7,9%. Ahora, el presidente Biden ha acusado de impulsar la inflación a la crisis bélica en Europa del Este, pero esta subida de precios se produjo desde mucho antes que comenzara la operación militar. Para ese momento, ya se registraba la inflación más alta en las últimas 4 décadas. Otro de los culpables, según Biden, de esta inflación imparable en su gobierno es la pandemia del coronavirus, que está afectando a todo el mundo desde hace casi 2 años. Pero los niveles de incremento de precios observados en economías industrializadas no son tan altos como los estadounidenses. Además de no asumir su responsabilidad en la crisis interna, el gobierno de Biden ha mostrado un desconocimiento sobre el comportamiento de la inflación. La administración sigue impulsando la cantidad de dinero circulante mientras los precios están experimentando una subida importante con el consecuente golpe al poder adquisitivo de las familias. Las políticas inflacionarias de Biden se han caracterizado por el endeudamiento masivo de los gobiernos a cambio de aplicar tipos de interés cercanos al 0%, el desarrollo de grandes programas para compra de activos y la articulación de diversas iniciativas orientadas a monetizar las emisiones de deuda pública.
Estas medidas no convencionales de política monetaria han multiplicado por 3 la circulación de dinero en la economía, causando un evidente desequilibrio en los precios. Todo ello demuestra que no hay factores externos en la responsabilidad del mal manejo económico. Pero en la meca del capitalismo moderno, el gobierno se ha metido en una narrativa en la cual responsabiliza a los empresarios de encarecer el costo de la vida por su avaricia. El costo de los alimentos se ha disparado con consecuencias graves para las familias estadounidenses. También, en el sector de las cadenas de suministros y en el sector de servicios, los precios se han incrementado de manera importante. A ellos también el gobierno de Biden les ha responsabilizado de la crisis que hoy vive la potencia del norte. El discurso de Biden ha sido avalado por su responsable de comunicación de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien acusó la codicia de estos sectores de la economía estadounidense como una de las causas de la importante subida de precios. Estas declaraciones han exacerbado el debate partidista entre republicanos y demócratas, quienes han reducido el tema a una diferencia de criterios dogmáticos en el campo económico, mientras la población sufre la inoperancia de unos y otros. Los datos económicos que preceden al conflicto bélico en Europa del Este confirman que el aumento de precios en la sociedad estadounidense no es responsabilidad exclusiva de esta crisis, por lo que el discurso presidencial deja mucho que desear. Es bien conocido que la actual crisis militar ha disparado el precio de los combustibles y que ello ha impactado de manera importante a la cadena de costos en todo el mundo. Pero si se excluye el impacto de esta situación, la inflación seguirá siendo del 6,5% en el último año. Una de las maniobras con las que acusan a Biden de hacer disparar la inflación la hizo cuando aprobó una factura de gastos innecesaria de 1.9 billones de dólares, de los que solo el 9% estaba directamente relacionado con la mitigación de los efectos de la salud de COVID-19. Este gasto fue impulsado por Biden, aun cuando varios de sus asesores en materia económica le recomendaban evitarlo, ya que ello llevaría invariablemente a un aumento de la inflación. El error elevó el déficit a 2,8 billones de dólares, el más alto desde que comenzó la pandemia. Biden ha contribuido a los altos precios con políticas gubernamentales onerosas en otras áreas. Pudo haber derogado algunas tarifas de la era Trump que ahora eleva el costo de los bienes, o sus políticas antienergéticas, que restringen la producción de combustible, pero el presidente ha empeorado las cosas. También sería muy irresponsable acusar a un solo hombre de un asunto tan complejo como la inflación. Pero Biden sigue desviando su responsabilidad y busca chivos expiatorios que no tienen fundamento alguno para eludir sus fallas. La tolerancia con respecto a las evasivas que ofrecen Biden sobre su responsabilidad de la inflación viene bajando drásticamente al punto de ser valorado como algo vergonzoso dentro de la opinión pública estadounidense. Eludir su responsabilidad no hará que desaparezca el problema. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.